sobre los llamados Brandenburger, hasta 1943. La tropa de comando del jefe del Departamento de Contrainteligencia en el Estado Mayor de la Wehrmacht, el almirante Guillermo Canaris. No se ha sabido mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se ha informado al respecto hasta ahora a menudo debe tomarse con mucha cautela. Pero en cuanto a que no se supiera mucho, eso ya era así durante los años de la guerra, porque muchas de las operaciones de comando se llevaban a cabo en el más absoluto secreto. Además, Brandeburgo no era ni una unidad de castigo ni de prueba, ni pertenecía a las Waffen-SS, sino que desde su formación en 1939 como batallón de la Contrainteligencia II, estaba subordinado al Bendlerblock. A partir de abril de 1943, como división de cazadores con bandas verdes en las mangas. Las negras que aparecen en Internet son falsificaciones. Al Departamento de Liderazgo del Ejército, y desde 1944, como división de granaderos blindados, quedó entonces bajo el alto mando del Ejército. Todo comenzó con los brandeburgueses justo antes del inicio de la guerra, el 1 de septiembre de 1939, cuando el teniente de reserva Siegfried Graberth, por orden del almirante Canaris y del jefe de la sección de Contrainteligencia II, el coronel von Lahusen, formó una compañía de voluntarios de origen alemán, que durante la campaña de Polonia fue trasladada como Compañía de Instrucción de Construcción, ZBV 800, a Brandeburgo, en Abel, al cuartel del general Feldzeugmeister, en la calle Magdeburger. ZBV significaba para uso especial. A principios de 1940, el capitán Theodor von Ippel, subordinado a la sección de Contrainteligencia II, formó el batallón de instrucción de construcción ZSB Ipschumpo 800, con 3 compañías de instrucción. Después, cuando a mediados de 1940 el batallón se desbordó por la gran cantidad de nuevos reclutas, el 1 de junio fue reorganizado como el Regimiento de Instrucción ZBB 800 Brandeburgo, tras lo cual sus miembros fueron llamados cada vez más simplemente los Brandenburger. El primer batallón permaneció en Brandeburgo, mientras que el segundo batallón de cazadores de montaña, formado en Baden, Baja Austria, estaba tanto en el castillo Weilburg como en Bad Voslau, en el Hotel Stephanie. El tercer batallón estaba en Düren, después de que el regimiento de instrucción Brandeburgo también había crecido cada vez más. El 20 de noviembre de 1942 se formó a partir de él la Unidad Especial Brandeburgo, similar a una división, con 4 agrupaciones con carácter de regimiento. Luego, el 1 de abril de 1943, la unidad especial fue renombrada como División de Cazadores Brandeburgo, retirada de la sección de Contrainteligencia II y puesta directamente bajo el mando del Estado Mayor de la Wehrmacht. A partir de ahora, en su mayoría fue desplegada en los Balcanes para combatir a los partisanos. El 8 de septiembre de 1944, cerca de Belgrado, se realizó la última reorganización de la División de Cazadores, que ahora se convirtió en la División Panzergrenadier Brandeburgo, con 2 regimientos de cazadores, para fusionarse el 20 de diciembre de 1944 con la División Panzergrenadier Großdeutschland, en el Cuerpo Panzer del Ejército Großdeutschland. Hasta que, después de combates con muchas bajas, el 9 de mayo de 1945, el comandante de la división, el general de división Schulte-Hauthaus, la disolvió en Deutschbrod, en Bohemia Oriental, donde muchos soldados fueron víctimas de la turba enfurecida. Este breve repaso de la organización es importante precisamente porque permite ver lo reservados que fueron durante los años de guerra al otorgar la Cruz de Caballero a estos guerreros secretos, que a veces resultaron decisivos en las batallas. Porque hasta 1943, los pelotones y compañías de comando de los Brandenburger siempre habían estado subordinados a grandes unidades, y no era raro que sus comandantes los sacrificaran para proteger a sus propias tropas. Pero cuando los Brandenburger lograban un éxito especial, por razones de secreto generalmente tenían que volver al anonimato, mientras que la unidad anfitriona se llevaba las medallas y condecoraciones por las acciones de los Brandenburger. En total, durante los 5 años de guerra, solo se otorgaron 19 cruces de caballero a los Brandenburger, de las cuales 7 se concedieron solo en los últimos meses de la guerra. 3 de sus portadores fueron condecorados con las hojas de roble,
2 de ellos se reincorporaron a la Bundeswehr en 1956 y en total 8 de ellos murieron en combate. En mi informe sobre las condecoraciones otorgadas a los Brandenburger, al principio no sigo un orden cronológico, ya que los 3 que mencionaré primero comparten una biografía poco afortunada en la posguerra, a lo cual me referiré enseguida. La primera condecoración se otorgó el 24 de junio de 1940 al Oberleutnant de la Cuarta Compañía del Batallón de Instrucción de Construcción ZBV 800, Guillermo Walter. Él, durante la campaña de Francia como comandante de comando, tomó el estratégico puente de Mars en Gennep, Holanda, por el cual el grupo de ejércitos B del coronel general Fedor von Bock pudo continuar su avance sin obstáculos. A finales de 1944, Walter, quien nació el 27 de enero de 1910 en Dresde, fue gravemente herido como teniente coronel y comandante de regimiento. Tras su recuperación, desde marzo de 1945 hasta el final de la guerra, se convirtió, con un rango de las SS, en jefe de Estado Mayor de los llamados grupos de caza de las SS, bajo el mando del Standartenführer de las RSS, Otto Skorzeny. Esa también fue la razón por la que Walter, a partir de mayo de 1945, se ocultó en Austria bajo el nombre falso de Uwe Schütze. El 30 de abril de 1943, el teniente primero y jefe de la séptima compañía en el regimiento de instrucción, Karl-Heinz Osterwitz, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. A partir del otoño de 1944, él comandó como mayor el regimiento de cazadores, II Brandenburg. Fue ascendido a teniente coronel el 1 de enero de 1945 y, el 10 de febrero de 1945, como el soldado número 734 de la Wehrmacht, recibió las hojas de roble para la Cruz de Caballero. Y el 14 de abril de 1945 fue condecorado el capitán de reserva y comandante de batallón en el primer regimiento, dirigido por Wilhelm Walter, Erich Rosecke. Rosecke, nacido el 24 de enero de 1921 en Stuttgart, fue ascendido a lo largo de los rangos de soldado de ingenieros, suboficial de ingenieros, sargento y líder de una unidad de cosacos. En 1943 a teniente, en 1944 a primer teniente y jefe de compañía, y en 1945 a capitán y comandante de batallón o de grupo de combate. Hace un momento hablé del destino común de estos 3 después de la guerra. Así fue como sucedió, porque apenas llegó la paz en mayo de 1945, Rosecke, que tenía 23 años, intentó averiguar tantas direcciones de antiguos miembros de los Brandenburger como fuera posible para guardarlas en su libreta de notas. Durante sus investigaciones, en las que principalmente quería averiguar si sus viejos camaradas seguían vivos, debió de haber sido delatado por un antiguo camarada ante el Counter Intelligence Corps, el CIC, el Servicio de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Después de que se desclasificaron sus archivos, en 2021 se supo que durante la guerra, el ciudadano noruego que vivía exiliado en Noruega y Suecia, el político del Partido Socialdemócrata de Alemania y futuro canciller alemán Willy Brandt, trabajó como informante pagado para el CIC desde 1948 hasta 1952 para informar sobre la situación en la República Democrática Alemana y las tropas soviéticas. Según las investigaciones del historiador estadounidense del Centro de Historia Militar Americana, Thomas Bockhart, en 1950, Willy Brandt y Hans Emil Hirschfeld, quien durante la guerra trabajó en Nueva York como analista para la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, el OSS, y después de la guerra fungió como portavoz del Partido Socialdemócrata de Alemania de Berlín. Se reunieron en el cuartel general alemán en Frankfurt con empleados de la CIA, tras lo cual Hirschfeld recibió de los estadounidenses, bajo el más estricto secreto, 200.000 marcos alemanes para promover la carrera política de Brandt. En cuanto a las actividades del CIC en el 45 respecto a los antiguos miembros de la División Brandenburg, se puede deducir de los archivos ahora desclasificados que,
en las recopilaciones de direcciones de Rosekes, sospechaban que se estaba formando una organización secreta de soldados comando para continuar la guerra o liberar, por ejemplo, a generales alemanes que estaban presos en Landsberg y esperando sus juicios. En la operación CIC, que luego comenzó, llamada Operación Brandy, Brandy por Brandenburg, Roseke ya había sido arrestado e interrogado el 23 de junio de 1945, y durante el interrogatorio, los interrogadores trataron al excapitán alemán, altamente condecorado, de una manera, por decirlo amablemente, bastante ruda. Austerlitz también fue capturado por el ejército estadounidense el 1 de enero y entregado al CIC. Aunque él y Roseke fueron liberados inicialmente, después de que el exmiembro de la SS Jagdverband Südwest, Hans Koch, insinuara ante los estadounidenses sobre actividades planeadas en el mercado negro por parte de Walter y otro camarada. El 12 de julio de 1946, primero Walter fue arrestado en Austria. El 16 de julio, Erich Roseke, y el 7 de agosto de 1946, Austerlitz. Después, otros exoficiales de Brandenburgo que estaban en la libreta de direcciones de Roseke también fueron arrestados y sometidos a interrogatorios extremadamente duros. Después de meses de investigaciones, cuando el asunto resultó ser inofensivo, en abril de 1947, la Operación Brandy fue oficialmente cancelada. Mientras que Austerlitz ya había sido liberado el 1 de febrero de 1947, Walter estuvo en cautiverio de guerra en los Países Bajos hasta el 17 de mayo de 1950, y Roseke estuvo bajo custodia estadounidense hasta 1948. Falleció el 2 de mayo de 1994 en Leinfelden, cerca de Stuttgart. Austerlitz el 13 de junio de 1999 en Pulheim, cerca de Colonia. Y Wilhelm Walter el 25 de noviembre de 2010 en Heidelberg-Boxberg, cerca de Leimen. A partir de ahora, las concesiones de las cruces de caballero están en orden cronológico. Después de una operación de comando en el estratégico puente Vardar, cerca de Axios, en la zona fronteriza entre Bulgaria y Grecia, fue condecorado el 10 de junio de 1941, el teniente primero de reserva y jefe de la 8ª compañía en el regimiento de instrucción Siegfried Grabert. Cayó el 25 de julio de 1942, siendo capitán, durante el intento de tomar los puentes de carretera y ferrocarril sobre el Don, al sur de Rostov, que eran importantes para el avance hacia el Cáucaso. Un año y medio después, el 6 de noviembre de 1943, Grabert fue ascendido póstumamente a capitán de reserva y condecorado como el soldado número 320 con las hojas de roble para la Cruz de Caballero. El 14 de septiembre de 1942, el teniente Adrian Baron von Völkersam, originario de los países bálticos y hablante de ruso, se distinguió tras una exitosa operación de camuflaje en uniformes rusos, siendo ascendido simultáneamente a primer teniente de la reserva. 2 años después, a finales de septiembre de 1944, se trasladó al SS Jagdverband Ost, donde, como SS Hauptsturmführer de la reserva, estuvo en operaciones de camuflaje detrás de las líneas enemigas durante la ofensiva de las Ardenas, entre diciembre de 1944 y enero de 1945. El 21 de enero de 1945, el barón von Völkersam murió de un disparo en la cabeza cerca de Hohensalza, en Prusia Occidental. Fue ascendido póstumamente a Sturmbannführer de la reserva. Sin embargo, el escritor militar Hagenberger afirma que Völkersam sobrevivió herido y fue hecho prisionero de guerra por los soviéticos como especialista en comandos, y que después de 1949 se pierde su rastro en Moscú. Después de que el teniente de reserva Ernst Prochaska, nacido el 7 de junio de 1917 en Merisch Ostrau, en los Sudetes, y profesor en Praga en la vida civil, muriera el 9 de agosto de 1942 como líder de la 8ª compañía en una misión encubierta durante el avance hacia los campos petroleros del Cáucaso.
en el puente sobre el río Belaya cerca de Maikop. Fue condecorado póstumamente con la Cruz de Caballero el 16 de septiembre de 1942. Por la conquista, el 26 de junio de 1941, del puente Dünner, ocupado por el Ejército Rojo cerca de Dünnerburg en Letonia, fue condecorado póstumamente con la Cruz de Caballero el 3 de noviembre de 1942, el Oberleutnant Hans Wolfram Knack, quien murió en esa acción siendo parte de la 8ª Compañía. Al mismo tiempo, el nacido el 14 de julio de 1914 en Magdeburgo también fue ascendido póstumamente al rango de Rittmeister, equivalente a capitán. El siguiente brandeburgués en ser condecorado fue, el 19 de septiembre de 1942, tras la toma del importante puente ferroviario y de tren sobre el río Terek al oeste de la ciudad de Arek, el teniente de reserva Werner Lau, quien en ese momento era comandante de pelotón de la 5ª Compañía del Regimiento de Instrucción. Desde 1944 hasta el final de la guerra, Lau fue mayor de reserva y ayudante del comandante de la división Panzergrenadier Brandenburg, el general de división Hermann Schulte Heuthaus. Lau, quien nació el 12 de julio de 1908 en Hamburgo-Altona, volvió a ingresar a la Bundeswehr en 1956 y se retiró como teniente coronel. Falleció el 26 de mayo de 1980 en Hamburgo-Rheinbeck. El 15 de enero de 1943, Erhard Lange, quien nació el 31 de marzo de 1913 en Plauen, Vogtland, recibió la Cruz de Caballero como primer teniente de reserva por la operación de contrainteligencia del Estado Mayor de la Wehrmacht, Shamil, que tuvo lugar del 25 de agosto al 10 de septiembre de 1942. Aquí vemos a Lange con sus voluntarios afganos. Sobre esta operación de comando, que no tuvo un final feliz y que se llevó a cabo a miles de kilómetros de Alemania, publiqué tanto este video titulado División Brandeburgo en el Cáucaso, como también este libro con el mismo título. Lange era capitán de reserva al final de la guerra. Falleció el 29 de septiembre de 1972 en Baden-Württemberg. El 16 de septiembre de 1943 fue condecorado el capitán del 4º Regimiento de Brandeburgo, Friedrich von Können, nacido el 28 de junio de 1916 en Danzig-Langfurt. Al conocedor íntimo de las condiciones africanas le fue posible, como líder de una unidad de comando de 30 hombres, llegar en planeadores de carga, destruir el puente ferroviario en Sidi Bou Baker, ubicado profundamente detrás de las líneas aliadas en el sur de Túnez, y regresar sin bajas, marchando a pie por el desierto hasta la línea alemana, situada a 200 kilómetros de distancia. El mayor von Können cayó entre el 20 y el 22 de agosto de 1944 como comandante del 3er Batallón en el 4º Regimiento de Brandeburgo, al sureste de Visegrad en Bosnia y Herzegovina, en la zona fronteriza con Serbia, y fue ascendido póstumamente a teniente coronel. El 26 de enero de 1944 recibió la Cruz de Caballero, el capitán de reserva y comandante adjunto del 1er Batallón del 2º Regimiento de Cazadores de Brandeburgo, Kurt Konrad Steidl, nacido el 23 de marzo de 1919 en Noppen, Estiria. Terminó la guerra como mayor de reserva y después se convirtió en maestro y director de una escuela primaria. Steidl falleció el 5 de agosto de 2004 en Redenegg, Austria. Como líder del Comando de Reconocimiento de Vanguardia 202, después de una operación que duró más de 5 semanas en la retaguardia soviética profunda, fue condecorado el 12 de diciembre de 1944 el capitán Dietrich Witzel, cuyo verdadero nombre era Dietrich Kirn, nacido el 22 de febrero de 1917 en Tubinga. Después de la guerra, que terminó como mayor de la reserva, Kirn obtuvo su doctorado y fue coautor de la Guía de Afganistán, publicada en 2006 por la Oficina de Investigación de Historia Militar de la Bundeswehr, la cual recibía a cada soldado de la Bundeswehr durante su misión en Afganistán. El Dr. Witzel falleció el 16 de enero de 2015 en Lockham, Baviera.
Las siguientes condecoraciones tuvieron lugar todas en 1945, como la del 11 de marzo de 1945 para el coronel Erich von Brückner, nacido el 2 de septiembre de 1896 en Metz, comandante del primer regimiento de cazadores 1 de Brandeburgo, por la exitosa fuga de Lissau, en la provincia de Posen. Falleció el 6 de abril de 1949 en Kreiling, Baviera. El 9 de enero de 1944 recibió la Cruz de Caballero el teniente primero de reserva y jefe de la 11ª compañía en el regimiento de cazadores 1 de Brandeburgo, Max Wandrey, nacido el 8 de abril de 1910 en Hamburgo. Aquí aparece con su comandante de regimiento Wilhelm Walter y el general de aviadores Felmy el día de la entrega, probablemente en Creta. Tuvo una participación decisiva en la conquista de la isla de Leros por el grupo de combate Müller durante la Operación Leopardo a mediados de noviembre de 1943. Wandrey falleció el 21 de febrero de 1945 en el Hospital Krauschwitz, en Baja Silesia, como mayor de reserva y comandante del 2º Batallón del Regimiento de Cazadores 1 de Brandeburgo, a causa de sus graves heridas, después de que su batallón lograra un éxito defensivo contra una división de fusileros de la Guardia Soviética en los combates en la parte sur del bosque de Sagan, en Silesia. El 16 de marzo de 1945, Wandrey fue condecorado póstumamente con las hojas de roble para la Cruz de Caballero como el soldado número 787 de la Wehrmacht en recibirla. El 17 de marzo de 1945, fue condecorado el nacido el 15 de agosto de 1921 en Neustetin, Pomerania, comandante del 2º Batallón del Regimiento de Cazadores 2 de Brandeburgo, el teniente primero Eckhard Affeldt. El 31 de enero de 1945, su batallón, junto con cañones de asalto y cazatanques subordinados, destruyó numerosos vehículos blindados soviéticos en la zona de Lodz, entonces llamada Litzmannstadt, eliminando así la amenaza en los flancos para el grupo de ejércitos Prusia Oriental. Después de la guerra, Affeldt ingresó en 1956 a la Bundeswehr y tuvo una carrera destacada, aunque en sus registros biográficos describió de manera elegante su actividad militar en Brandeburgo. El general de brigada retirado Affeldt falleció el 3 de diciembre de 1999 en Waldürn. El siguiente brandenburgués condecorado con la Cruz de Caballero fue, el 28 de abril de 1945, el teniente de reserva Helmut von Leipzig, nacido el 18 de julio de 1921 en Kitmanschup, África Sudoccidental. Él se hizo conocido inicialmente en la campaña de África como el conductor del mariscal de campo Rommel. Luego se convirtió en oficial, se unió a los brandenburguenses y se distinguió en sus combates antes del final de la guerra como jefe de pelotón en el batallón de reconocimiento blindado Brandenburg. Von Leipzig estuvo en cautiverio soviético hasta 1955. Luego regresó como agricultor a Namibia, donde falleció el 25 de octubre de 2016 a los 95 años en Windhoek. Las últimas 3 concesiones confirmadas tuvieron lugar el 8 de mayo de 1945, el último día de la Segunda Guerra Mundial en Europa, como la otorgada al comandante del Regimiento de Artillería Blindada Brandenburg, nacido el 3 de septiembre de 1907 en Essen, el mayor Wilhelm Breckerhoff, por sus méritos en los combates finales en la línea principal de combate al oeste del bosque de Lausitz. Breckerhoff falleció el 16 de julio de 1971 en Bochum Linden y fue sepultado con honores militares en Mörs. El siguiente condecorado el 8 de mayo fue el capitán Friedrich Müller-Rochholz, nacido el 16 de febrero de 1914 en Solingen, comandante del batallón de ingenieros de asalto blindado Brandenburg, en la división Panzergrenadier Brandenburg, por sus acciones durante los combates en el frente del Neisse. Él también estuvo en cautiverio de guerra soviético hasta el 17 de octubre de 1955, y después fue durante muchos años jefe del departamento social en la Asociación Minera de Eschweiler. Müller-Rochholz falleció el 5 de mayo de 2002 en Herzogenrath.
La última entrega de la Cruz de Caballero a un brandenburgués el 8 de mayo de 1945, para la cual no existe fotografía, fue la otorgada al mayor y comandante del batallón de artillería antiaérea del ejército de Brandeburgo en el cuerpo Panzer Großdeutschland, Werner Vossage, nacido el 19 de septiembre de 1913, por su éxito defensivo con solo 3 cañones, 88 en 1945, durante los combates defensivos en Verkirch, en el Neisse. Según una fuente, Vossage falleció el 25 de agosto de 1948 en Kirchgandern, Turingia. Para completar, también quiero mencionar la entrega, el 12 de agosto de 1944, de la Cruz de Caballero de la Cruz al Mérito de Guerra con Espadas, que solo se otorgó aproximadamente 272 veces, al Fan Junker Oberwachtmeister, en la sección de reconocimiento de comunicaciones de la Fortaleza 10 en la Oficina de Inteligencia Extranjera, Richard Vollmann, nacido el 30 de marzo de 1911 en Dungen, distrito de Osterode. Falleció el 12 de abril de 1965. Esos fueron los 19 nombres de los guerreros secretos de las unidades de Brandeburgo que recibieron la Cruz de Caballero. En comparación con otras grandes unidades, eso era relativamente poco. En la 46ª División de Infantería, por ejemplo, hubo 35 condecorados con la Cruz de Caballero y 3 con hojas de roble, mientras que en la 58ª División de Infantería hubo 26 condecoraciones con la Cruz de Caballero y 4 con hojas de roble. Eso demuestra que incluso al otorgar esta máxima condecoración alemana, a veces se usaron diferentes criterios, ya que las operaciones de Brandeburgo a menudo se basaban en consideraciones estratégicas. Sin embargo, también es un hecho que la mayoría de los comandantes de comando no sobrevivieron a largo plazo a sus misiones. Entre el 75% y el 80% de ellos fallecieron en combate. Aquí, en 1941, los restos de una unidad de Brandeburgo destruida. Como ya se mencionó, algunos oficiales de Brandeburgo fueron condecorados y ascendidos póstumamente. Pero todos los demás han sido olvidados, y hoy sus tumbas han desaparecido.